Muy buenas tardes, familia. Espero que todos estén muy bien y les enviamos un fuerte abrazo y gracias por conectarte. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios y recuerda que hace 8 días comenzamos viendo un tema que se llama Venciendo a los enemigos. Y el primer enemigo que estuvimos viendo se llama el temor. El temor. Y algo que provoca el temor es miedo, terror. Cuando el corazón comienza a albergar mucho miedo, recuerda que hablábamos acerca de que el miedo paraliza a la persona. Y algo que eso sucede, tú vas a encontrar en las escrituras de que Dios nos da promesas, como en el Salmo 27, versículo 1, cuando dice, ¿cómo dice Salmo capítulo 27, versículo 1? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahí está en la pantalla. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Entonces, hace 8 días estuvimos viendo este tema acerca de lo que produce el temor, el miedo. Y también mirábamos que el miedo o el temor viene de una palabra de reverenciar. Muchas veces la gente cuando tiene temor está reverenciando, dándole respeto a una enfermedad, a una necesidad, a un problema, a la oscuridad, a las cosas que se están moviendo a su alrededor. Pero Dios no quiere que nosotros estemos teniéndole miedo a las cosas que nos van a aterrar, porque eso va a menguar o va a limitar nuestra fe. Ahora, algo que vimos hace 8 días fue cuando David iba a ir a pelear y su ejército comenzó a decir de que si aún todavía no se enfrentaban con el enemigo, ya tenían miedo. Y dice, y más, cuánto más cuando ya estemos delante de ellos, ¿cómo vamos a tener miedo? Ahora, eso es cuando nosotros no tenemos una seguridad y no confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Josué, le dijo Dios a Moisés que enviara algunos espías para que fueran a ver la tierra prometida. Y dice la Biblia que fueron 12 espías, uno de cada tribu. Dice la Biblia de que ellos fueron y cuando ellos regresaron, dice que ellos venían con un racimo de uvas cargado por 2 personas. Imagínense qué tan grande era el racimo de uvas. Y ellos venían muy contentos cargando los frutos para presentárselos al pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que el pueblo o los de los 12 eran 10 que dijeron, sí, pero no podemos poseer esa tierra porque es una tierra de gigantes. Y a nuestro parecer, dijeron ellos, a nuestro parecer nosotros venimos a ser como langostas. Una langosta es más o menos el tamaño de unos 10 centímetros. Y ellos se consideraban como una langosta al lado de los gigantes. Y la Biblia dice que el pueblo se atemorizó, el pueblo se amedrentó y toda la noche comenzó a llorar. Y si tú lees en Números capítulo 14, versículo 1 al 9,
Cuando el pueblo de Israel escuchó esto, ellos también recibieron ese miedo, ese temor, que los 9 espías comenzaron a hablar. Y fíjate lo que dice ahí en Números capítulo 14, versículo 1. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Versículo 2. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, mas nos vendría a morir en ese desierto? Versículo 3. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada, y que nuestras esposas, nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Fíjese lo que dice. Cuando el miedo está llenando el corazón del pueblo de Israel, lo que los lleva a pensar es: vamos a morir en manos de los enemigos. ¿Por qué Dios nos trajo hasta acá? ¿Por qué Dios tuvo que sacarnos de la esclavitud cuando estábamos mejor allá? Nuestras esposas, nuestros hijos, va a ser como un botín. Y ellos dicen aquí: ¿no sería mejor que volviéramos a Egipto? En otras palabras, quiere decir que ellos decían: volvamos, regresémonos. No tiene caso que vayamos y tomemos esa tierra donde hay gigantes. Pero en el versículo 4, fíjate lo que dice las escrituras. Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. En otras palabras dice: juntemos y levantemos a un líder para que nos vuelva a regresar a Egipto, a la esclavitud. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. 6. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Fíjate lo que dice: ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Versículo 7. Y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Fíjate lo que dice. Josué y Caleb no estaban viendo a los gigantes. Ellos habían visto a los gigantes cuando ellos estaban en esas tierras. Pero allí no están enfocándose, no están tomando tiempo para decir: sí, son muy grandes, los van a matar. No. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban visualizando es esa tierra que Dios mismo les había dicho que ellos iban a poseerla. Y aquí dice: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Muchas veces las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros son buenas. Son buenas. Y sobre todo en la palabra de Dios tú vas a encontrar, ahorita vamos a regresar allí, pero en Mateo capítulo 7, versículos 7, 8 y 9, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Porque aquí está hablando de que Josué y Caleb están diciendo: la tierra que reconocimos es increíblemente buena. Y en Mateo capítulo 7, versículo 7, pon atención lo que dice: porque todo el que pide, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
Y dice aquí las escrituras, versículo 8, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Versículo 9. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Versículo 11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, escuchen bien y subrayenlo, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Otra vez, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas como buenas a los que le pidan. ¿Qué fue lo que dijo Josué? La tierra que exploramos, la tierra que fuimos a ver, dice, es increíblemente buena. Entonces, quiere decir que cuando Dios te da una promesa, como vimos el domingo, Dios la va a cumplir. El problema es que cuando un hijo de Dios o la iglesia comienza a visualizar más los problemas, comienza a visualizar más las circunstancias y empieza a albergar temor, miedo a su vida, quiero decirte que esto no te va a permitir tomar la tierra, la bendición que Dios te ha entregado ya. Tú y yo tenemos que estar tomando la promesa que Dios ya nos dijo. Por eso leíamos hace 8 días Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces aquí la palabra de Dios te está diciendo, iglesia, mi hermano, amigo, de que uno de los enemigos que tenemos que vencer es el miedo. Porque si hay miedo, hay temor en la vida de cada uno de nosotros, será imposible que tú y yo podamos tomar la bendición, tomar la promesa que ya Dios tiene para ti y para mí. Y si vemos en el libro de Números, en el capítulo que estábamos leyendo, tú vas a encontrar que Josué y Caleb, dice la Biblia de que ellos tomaban la promesa y dijeron, no, vayamos, tomemos la tierra que observamos. Es una tierra increíblemente buena. Qué tremendo es que cuando alguien no tiene temor, la fe no mengua. La fe te mantiene en la promesa que ya Dios ya te ha dado. Yo entiendo muchas veces que tener miedo es algo terrible. Yo recuerdo que cuando yo estaba en un instituto, en el instituto habían como 120 alumnos y ahí mismo vivían los maestros, pero cuando terminaba el curso, cuando terminaba el semestre, todos nos regresábamos a nuestra ciudad. Pero esa ocasión yo tuve que quedarme porque teníamos algunos trabajos que realizar allí en la escuela y yo vivía en un cuarto. Llegó el momento en que no se oía nada de voces de gente, llegaba a oscurecerse el lugar y llegaba un momento en que yo comencé a tener mucho miedo. Que cuando yo salía de mi cuarto para hacer las actividades, el trabajo que yo estaba haciendo de carpintería, cuando ya regresaba a mi cuarto, yo recuerdo que metía la llave, abría la puerta y como estaba
el contacto o para encender la luz, lo que yo hacía era meter mi mano y prender rápidamente la luz. Cuando ya se encendía la luz, yo me metía rápidamente, me preparaba para dormir, bajaba las sábanas y cuando ya estaba todo preparado para dormir, rápidamente iba, apagaba la luz y me metía rápidamente bajo las cobijas y me tapaba de pies a cabeza, porque yo sentía que había todas las noches alguien que estaba allí en ese lugar. Y eso era todas las noches. Hasta que un día hice lo mismo, apagué la luz, rápidamente me metí bajo las cobijas y me tapé de pies a cabeza. Y en ese momento vine a mi mente, a mi corazón, una promesa que Dios dijo que Él estaría conmigo. Y en ese momento aviento las sábanas y le digo: no te tengo miedo. No sé quién seas. Yo siento que hay alguien aquí. Pero en este momento te digo que no te tengo miedo y te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero decirte que a partir de ese momento, el miedo desapareció de mi corazón. A partir de ese momento, mi corazón fue libre de miedo, del temor que me aterrorizaba. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, en los tiempos que estamos viviendo del COVID, de enfermedades, de infecciones, de cualquier enfermedad, no debo de tener miedo, porque Dios dijo que Él es mi sanador. No debo de tener miedo a la enfermedad. No debo de tener miedo a las circunstancias. No debo de tener miedo a lo que está viniendo. ¿Por qué? Porque hay una verdad que está en Primera de Juan. Fíjate lo que dice las Escrituras. En Primero de Juan dice las Escrituras en el capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice? Primera de Juan 4, 16. Dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. Léanlo conmigo otra vez. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. La seguridad que debe de ver en nuestro corazón es saber, estar convencido que Dios te ama. Y Él no va a permitir, por causa de su amor, no va a permitir que las cosas que están viniendo al mundo entero te toque a ti. Porque aquí dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Digan conmigo: Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Otra vez: el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y qué más? Y Dios en él. Ahora, ahí mismo, el versículo 18. Fíjate lo que dice: sino que el amor perfecto, fíjate lo que dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Qué hace el amor perfecto? Dice: echa fuera todo temor. Echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Escuchen bien. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor.
En otras palabras, quiere decir que la persona que tiene miedo va a esperar el castigo. En otras palabras, va a esperar las consecuencias a las cosas que le tiene miedo. ¿Por qué? Dice, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú sabes y tienes la convicción que Dios te ama, que Dios está en ti y tú en Él, nunca debe de haber miedo, temor. No debes de amedrentarte, porque dice aquí, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. El que teme, escucha bien, el que teme espera el castigo. En otras palabras, las consecuencias. ¿Vamos a qué? A esperar las consecuencias de las cosas que yo le tengo mucho terror, mucho miedo, mucho temor. Y termina diciendo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, no está siendo perfeccionado en el amor, como que ignorara que Dios le ama y que Dios está con él. Dios es amor. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Toma autoridad. Toma la autoridad que Dios te ha dado y no permitas que ese miedo que le tengamos a algunas cosas, a algunas enfermedades, a las necesidades, a las circunstancias, a las adversidades que quieran venir en contra nuestra, no le tengas miedo, sino párate firme y declara las promesas que ya Dios te ha dado. Dios te ha dado muchas promesas y Dios te ama. Dios te ama. Y como mirábamos en la Biblia, dice, ¿qué padre si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a quien se lo pidan? Solamente, ¿qué necesitas? Dice ahí en el versículo 11, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas. ¿A quiénes? A los que le pidan. ¿Qué necesitas? Solamente pedir. Solamente pedir. No debes de tener miedo. Pídele. Pídele a Dios. Y cuando tú y yo le pedimos a Dios, dice, hay una promesa. En Mateo capítulo 18, versículo 18. Fíjate lo que dice. Mateo 18, 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra vez, léalo conmigo este versículo. Porque cuando tú tomas autoridad acerca de las cosas que tú le tenías miedo, tomas autoridad, tomas la promesa, le crees a Dios, estás siendo perfeccionado en el amor de Dios, esto te lleva a ser una persona bien segura. ¿Qué le dice Dios? Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Aten eso. Díganle, en el nombre de Jesús atamos todo miedo. No hay miedo en mi corazón porque en este momento estoy tomando autoridad de parte de Dios. Y Dios me dice que todo lo que yo ate aquí en la tierra será atado en el cielo. Dios se encarga de atarlo.
Y todo lo que yo desate aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y versículo 19 hay una promesa. Fíjate lo que dice. Además les dijo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. ¿Quieres leerlo otra vez conmigo? Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les asegura, dice, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Solamente Dios está pidiendo que tú le pidas. Solamente Dios está diciendo, hijo, no tienes por qué tener miedo. No tienes por qué amedrentarte. No tienes por qué tener temor. Pídeme. Y aquí dice, cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Tú atas a lo que tú le tenías miedo y allá en el cielo está siendo atado. Y Dios te está diciendo ahora en esta tarde, todo lo que pidas, todas las cosas que tú le pidas, va a ser concedidas por mi Padre que está en el cielo. Amén, amén. Pon en el altar. Hace 8 días, ¿te acuerdas que te pedí que escribieras en una hoja lo que le tenías miedo? Y que al final lo rompieras, lo quemaras y dijeras, esto ya no estará en mi corazón. En el nombre de Jesús. Toma la promesa. Créele a Dios. Y lo que estamos viendo es, pídele a Dios. Y Él te va a dar cosas buenas si tú se lo pides. Pero nunca le tengas miedo. Haz a un lado todo eso. Aparta todo ese miedo. Que el amor de Dios te esté perfeccionando para confiar más en el amor de Dios. Y si Dios te ama, Dios está en ti y tú en Él, quiere decir que papá Dios siempre va a bendecirte y te va a dar todo lo que tú necesitas. Amén. No le tengas miedo a las enfermedades, porque es como debilitar tu fe. No le tengas miedo. Entre más miedo le tengas a las cosas, más se hacen más fuertes. Se van reforzando más ese miedo. Pero es el momento donde tú y yo tenemos que ser libres de miedo, de temores, y echar mano de la fe y decir, Dios, tú me amas. El amor tuyo está en mi corazón. Y eso me hace estar confiado en las promesas que tú me has dado. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti. En el nombre de Jesús. Padre, hoy en esta tarde yo oro por cada una de tus hijas y de tus hijos. Yo oro por los jóvenes. Yo oro por todos los niños. Que si en un momento tuvieron miedo, temor, terror, que eso los paralizaba y que no tenía la fuerza para tomar la promesa y tomar la fe de Dios, en este momento estamos declarando lo que Dios nos dice en Mateo 18:18. Todo lo que atáremos aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra va a ser desatado allá en el cielo. Porque si dos se pusieren de acuerdo para pedir algo aquí en la tierra, dice tu palabra, Señor, sobre cualquier cosa que le pidamos, será concedido por mi Padre que está
en el cielo. Papá Dios, tu hijo, tu hija, ya que es libre de temores, de miedos, hoy en esta hora son libres en el nombre de Jesús y ahora están listos para tomar una promesa. Filipenses 4:19 dice la Biblia: mi Dios pues, dice tu palabra, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Nuestro Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Isaías 53, 4 y 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, fuimos todos nosotros curados. En el nombre de Jesús. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está. Repítelo conmigo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una promesa para ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8. Tú vas a encontrar allí. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice las Escrituras. Es otra promesa. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres repetirlo conmigo? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nunca más tengas miedo. Apropiarte de esas promesas, de esa palabra profética que Dios te está dando, y la fe va a brotar, se va a acrecentar más en tu corazón. Y nunca más vas a tener miedo. Nunca más vas a tener miedo. Porque tienes la palabra. Y la palabra es viva y eficaz. Más poderosa que cualquier espada de dos filos. Padre, bendecimos a todos los que están conectados y todos los que están escuchando esta palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús, cubiertos con el poder de la sangre de Jesucristo y rodeados con la gracia y el amor de Dios, que los hace estar seguros de que Él está con ellos. En el nombre de Jesús. Ahora, papá, te pido también que tú bendigas las generosidades. Bendice las generosidades, bendice el diezmo, las ofrendas que cada uno de tus hijos están dando. Bendigo a cada familia que ha sido fiel. Bendigo a cada uno de tus hijos que han sido fieles en dar, Señor, su ofrenda, su diezmo, el 10% que a ti te corresponde. Yo bendigo a cada familia que siempre ha sido fiel. Y yo sé que tú seguirás bendiciendo y derramando abundante bendición en su economía, y nunca les va a faltar nada en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Señor por tu palabra y gracias por cada familia que da generosamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso ahí donde tú estás y dile gracias Señor, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Les amamos y gracias por haberte conectado para recibir esta palabra. Les amamos y les enviamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice.